primer lugar nos va a hablar Trinidad Tortosa, que con una relación de hace ya bastantes años, Trinidad Tortosa es en la actualidad investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Arqueología con sede en Mérida, que es un centro mixto del CSIC y de la Junta de Extremadura. Ha desempeñado su trabajo en diferentes centros del CSIC, tanto en Madrid como en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. En este centro fue vicedirectora, junto al director Ricardo Olmos, que nos honra contar con él. En este centro fue vicedirectora desde el año 2006 hasta 2011 y directora del proyecto internacional de la ciudad romano-medieval de Tusculum, en las fechas entre 2006 y 2011. Ahí, en esa ciudad, realizó excavaciones, puso en marcha su primer centro de interpretación del yacimiento. Se han editado numerosas publicaciones y muchas actividades divulgativas. La doctora Tortosa ha sido investigadora principal de diversos proyectos internacionales, nacionales y de interés regional. Ha desarrollado una amplia campaña en la formación de investigadores, sobre todo desde la Escuela de Roma, vinculada siempre a la arqueología. Sus estudios tienen más de un centenar de publicaciones, abrumador, pero los plantea principalmente a través de 3 líneas de investigación: en el ámbito de la protohistoria ibérica, con estudios de arqueología e iconografía, el análisis de la gestión del patrimonio arqueológico desde finales del siglo XIX y, por último, la investigación histórica vinculada al ámbito de la mujer. Y, por supuesto, está preparando obras nuevas para 2020, sí, como es, por ejemplo, un proyecto sobre gestión del patrimonio arqueológico. El libro que presentamos hoy, que ella va a presentar, en él se glosan los estudios y novedades de al menos 26 investigadores y, en nombre de todos ellos, felicito muy encarecidamente a la doctora Tortosa por su empeño personal en sacar este magnífico volumen adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por compartir con nosotras, esta tarde esta mesa. Ahora sí. Decía que muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta tarde, pues, el nacimiento público de este libro que lleva en la calle prácticamente 2 meses escasos. Es un libro, como ven, lo tenemos aquí puesto, lo tienen en pantalla, que se ha realizado en el marco, como bien ha dicho María Ángeles Castellano, se ha realizado en el marco del Instituto de Arqueología de Mérida y ha sido editado por la editorial italiana Lerma di Bresneider. Me he quedado sin palabras porque es raro oír, ¿no?, por en boca de otros, pues todas estas cosas que algunas de ellas ha pasado ya tanto tiempo que parece que han ocurrido casi en otra vida, y agradezco de verdad a María Ángeles pues estos esbozos que ha hecho de mi pequeña historia, ¿no? Querría recordar, porque en este proyecto ha habido mucho de azar en todos estos últimos años que hemos tardado en llevarlo a cabo, y como de azar, en mi relato el azar va a salir en diversos momentos, sí querría, porque es por azar, que hace un año estábamos también, un 20 de febrero, presentando y charlando sobre 2 libros que habíamos editado también en el Instituto de Mérida sobre Augusta Emérita. Quiero empezar agradeciendo a esta casa, que es casi la casa de la arqueología española, se ha convertido, lo cual nos da a todos venir aquí mucho gusto. Quiero agradecer a la vicedirectora Carmen Marcos, que siempre ha estado disponible a todas las propuestas que le hemos hecho. Es un placer para mí presentar y hablar esta tarde aquí
no por nada, pero rodeada de mujeres, con discursos de mujeres, que yo creo que a veces marcamos en esos discursos unos matices particulares, y les vamos a hablar, como reza el título del libro, de ese patrimonio arqueológico invisible, que estaba hasta ahora, ¿verdad, querida? Invisible, y que hemos podido documentar en el Museo de la Civiltà Romana, donde han aparecido pues, estos vaciados que España aporta en las exposiciones internacionales de 1911 y 1937. Quiero empezar diciendo también que este proyecto no hubiese llegado a este puerto sin la colaboración, porque ahí también hemos sido todas mujeres, de nuestras colegas conservadoras de ese Museo de la Civiltà Romana, con Lucrezia Húngaro, ex directora de los mercados de Trajano y responsable de ese Museo de la Civiltà Romana, donde, insisto, están estos vaciados que hemos estudiado, y sin ellas no hubiese sido posible pues, encontrar en esos grandes almacenes, encontrar esos vaciados españoles. Sí creo necesario... Ay, no, si esto hay que, si no lo hemos buscado. ¿Dónde se cierra esto, Marga? Bueno, quienes me conocen saben que... Ah, vale, ya lo he visto. Ya lo he visto. Perfecto. Podemos tirarnos así toda la tarde. Vale, perfecto. Bueno, decía que creo que es necesario comenzar. Bueno, esta diapositiva la he puesto porque la imagen de la izquierda es la imagen que cierra el libro. Y aprovechando que éramos todas mujeres, que he descubierto gracias a un comentario de mi amiga Gloria Mora, que me descubrió a este pintor, a Gregorio Prieto Muñoz, que parece ser que le impresionaron bastante estas damas ibéricas, esa dama del Cerro de los Santos y esa dama de Elche, con toda esa naturaleza envolvente y demás. Pues quería empezar la charla aludiendo, ¿verdad?, a estas imágenes que, como digo, la de la izquierda cierra precisamente el libro que hoy presentamos. Quería empezar por el punto cero de la investigación, y ese punto cero fue una carta que hace años, el azar me llevó a ella, y era una carta en la que, no es esta exactamente, pero es similar, Josep Pijuan, secretario de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, de la que luego les contaré algo más preciso, escribía a José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, el precedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hoy. Escribía, como digo, a José Castillejo para decirle que la exposición había ido muy bien, la muestra de arqueología de 1911, y que había impresionado mucho la escultura de la Dama del Cerro de los Santos. Como iberista me interesé sobre todo por qué hacía una escultura ibérica, un vaciado de una escultura ibérica en una exposición que en teoría se dedicaba al mundo romano. A partir de ahí el hilo de Ariadna, a través del tiempo, se fue desenredando, el ovillo se fue haciendo más pequeñito y fuimos descubriendo la presencia de ciertas piezas olvidadas en esos almacenes de la arqueología española en Roma. La llegada a esos almacenes, la primera vez fue casi un rito iniciático. Dio la coincidencia, que precisamente lo comentábamos hoy en la comida, de que aquel día había un problema de luz en aquellos grandes almacenes del Museo de la Civiltà Romana, del que luego también hablaremos un poquito. Como les decía, estábamos en aquellos almacenes aquel día con ese problema de luz, y los rostros, la fisonomía, las sombras de los cientos y cientos de vaciados que poblaban las diferentes alturas de aquellas estanterías no nos permitían asimilar todo lo que veíamos. Como decíamos,
así empezó nuestra historia. Como decíamos, tuvimos que generar, cuando empezamos este proyecto, el discurso en torno a todas estas piezas que íbamos encontrando en por diferentes vías, ¿no? Para poder analizar ese proceso del envío. ¿Qué piezas se llevaron a Roma? ¿Quiénes fueron los protagonistas que hicieron posible que esas piezas estuvieran en Roma? ¿Por qué se llevan esas piezas? ¿Cómo fue ese proceso? Para intentar contestar esas preguntas acudimos a unos instrumentos de estudio que en aquel momento nos parecieron la mejor elección metodológica, a partir, obviamente, de la propia información arqueológica de las piezas, a partir de toda la parte de fichas, de catalogación que había en el Museo de la Civiltà Romana en Roma. Por supuesto, las referencias bibliográficas, algunas nos han sido de la época, de 1911, algunas nos han sido muy importantes. El análisis de documentos archivos, algunos de ellos los tienen en pantalla, desde actas hasta correspondencia y demás. Unido al análisis, y esto nos ha resultado muy importante, unido al análisis de las noticias de prensa, tanto de la prensa italiana como la española. Todo esto configura ese procedimiento metodológico que nos ha llevado al resultado que tienen ustedes, que nos reúne esta tarde. La celebración de esta exposición en 1911, la exposición de arqueología de la que vamos a hablar preferentemente, se integra en los fastos que Italia organiza para conmemorar el 50 aniversario de la unificación del país. Esta exposición no solo pretendía legitimar al nuevo Estado italiano con un discurso focalizado en la idea de una nueva nación con viejos valores, los viejos valores son los de la antigüedad clásica, una nación que optaba por presentar la arqueología como un instrumento fundamental de identificación con la antigüedad. Y lo hacía a través de un proyecto de recuperación monumental de las termas de Diocleciano, como después veremos, que se convertía en el rescate de un edificio monumental de la antigua Roma, donde los países que tienen ustedes en pantalla, que serían los participantes, depositarían esos vaciados hechos de las piezas originales que están en sus respectivos países y que llevarían a esta exposición de Roma. Estos son los preámbulos en una Italia que rememora su pasado histórico. La prensa nos traslada hasta el ambiente y las sensaciones que se respiran en ese momento. Y yo quiero hacer un pequeño homenaje aquí a esta periodista y escritora italiana que descubrí también por azar, leyendo sus columnas, Matilde Serao, y a sus escritos en el periódico El Messaggero, uno de los rotativos más importantes de Italia y que inició su andadura precisamente en 1878. Esta escritora y periodista, además, es la primera mujer italiana que, junto a su marido, Eduardo Scarfoglio, fundan un periódico en Italia. Trabajaron en Roma, en El Messaggero concretamente, pero luego marcharon a Nápoles, fundaron el periódico Il Mattino, y es esa estancia en Nápoles cuando ella escribe este libro que encontré por casualidad, en edición española además, que es un libro que les recomiendo porque es la filosofía de una mujer que podríamos llamar moderna de esa época, haciendo una descripción de Nápoles, siendo con esa modernidad que la caracteriza, siendo consciente de los vicios, las críticas del pueblo napolitano, pero al mismo tiempo llena de emoción y de cariño hacia Nápoles. En sus páginas, que en este pendrive que acompaña el libro tenemos el catálogo de la prensa y se puede leer, la verdad es una gozada leer estas páginas. Hay, como ocurre en la prensa del momento, una mezcla de pinceladas literarias, amor por Roma, entusiasmo. Fíjense ustedes en la última frase. Bueno, las termas de Diocleciano las llama puro gioiello antico
Y acaba diciendo que este además es un ambiente que se ve mucho en la prensa, estaba toda la gente optimista y gozosa precisamente de estos acontecimientos, de estos fastos que celebraban el 50 aniversario de la unidad italiana. Y acaba este artículo, que es larguísimo, pero acaba: a nessuna altra esposizione archeologica sarà simile quella di Roma. O sea, la más de lo más va a ser esta exposición arqueológica, ¿no? Bien, la siguiente pregunta que nos hicimos fue acerca del valor de estas exposiciones internacionales en su relación con la arqueología. Pudimos comprobar que desde la segunda mitad del siglo XIX se organizan exposiciones tanto internacionales como universales. La referencia importante en torno a estos eventos es la Great Exhibition de Londres en 1851 y, como dato, y por eso les traigo esas imágenes, debemos indicar que la propia Torre Eiffel fue construida con motivo de la Exposición Universal de 1889. En ese tiempo un mundo despertaba al capitalismo, donde los valores industriales que promocionan la tecnología y la innovación se definían en una idea de progreso. Pensemos, de ahí las imágenes que tienen en la parte derecha, que algunos de los inventos que se convirtieron en primordiales de nuestra forma de vida, como la radio o el teléfono, se presentaron precisamente en estas exposiciones. Pero además estas exposiciones constituyen unos foros de identificación simbólica, identitaria para muchas ciudades europeas y algunas norteamericanas que intervienen en esta organización de estas exposiciones. Foros de encuentro donde gobernantes, aristocracia, una burguesía muy importante, con tiempo de ocio y que viajaba a estas exposiciones, y todo ello con un dato para que vean que yo cuando vi esta cifra me quedé pensativa, ¿no? En la Exposición Universal celebrada en París en 1867, en los meses de mayo a noviembre, que estuvo abierta al público, pasaron por ese espacio casi 7 millones de personas. Es decir, el dato me parece que es importante. Y esto nos da pie para ver que estas exposiciones internacionales que hoy tenemos, la de Sevilla, que ya pasó hace mucho tiempo, pero vamos, todas estas exposiciones que seguramente que nosotros hemos visitado no son más que esas exposiciones del pasado en el día de hoy. Se disfruta de las innovaciones tecnológicas, es un tiempo de ocio y demás, y en ese sentido son esos valores que las paraleliza con estas dos que estamos analizando. Hay un dato fundamental a la hora de hacer el estudio de esta exposición de 1911, y es el dato contextual. En nuestro país, la creación de estas dos instituciones, la Junta para Ampliación de Estudios, el precedente del CSIC actual en Madrid, y el Institut d'Estudis Catalans. Ambas se fundan en 1907 e intentan, con la mirada puesta en Europa, sacar a nuestro país de ese ensimismamiento en el que languidece y de esa alma dolida o perdida de España a la que alude esa generación del 98. Como estamos en el año de Benito Pérez Galdós, me he permitido traer una frase de 1903 en la que decía: aprendamos con lento estudio a conocer lo que está muerto y lo que está vivo en el alma nuestra, en el alma española. Por su parte, en este contexto muy breve, porque no tenemos tiempo para más, pero hay que citar la Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos, sus prácticas pedagógicas, esa transmisión y esa importancia del contacto y el conocimiento con la naturaleza, la importancia de las excursiones que hemos visto tanto en Madrid como en Barcelona,
que lo que hace no es solo el descubrimiento de nuevos hitos arqueológicos, sino que también permiten obtener una aproximación identitaria cercana a las ruinas o restos arqueológicos que van construyendo y modificando la historia de nuestro país. Con estas pinceladas llegaron las primeras cartas del Comité Internacional Italiano en 1910. Se estaba organizando en los diferentes países el envío de estos vaciados de materiales arqueológicos, con fotografías y en ocasiones también con maquetas. Todo este material debía enviarse a Roma. En el caso español, estos son los 4 protagonistas que eligen, sobre todo 3 de ellos, que son José Ramón Mélida, Josep Puig i Cadafal y Manuel Gómez Moreno. A Pillón lo hemos puesto porque no selecciona el material, pero es una pieza fundamental en Roma que sirve de intermediario entre Roma y Madrid, y Barcelona, claro. No podemos hablar de cada uno de ellos, simplemente he colocado en rojo más intenso a José Ramón Mélida y Josep Pillón, porque serán los que salgan a lo largo del discurso. Y Roma acogía dentro de estas diferentes temáticas y localizaciones, ahí tienen las 4, la localización en un mapa de Roma, de las 4 localizaciones de las 4 exposiciones que se hacen en Roma. La mostra arqueológica en las termas de Diocleciano, la de antropología, la retrospectiva de arte realizada en el Castello de Sant'Angelo y la de Bellas Artes en Valle Giulia, junto a los jardines de Villa Borghese. En otras ciudades italianas como Turín, donde, recordemos, había proclamado en 1861 el Reino de Italia, se organizaría la mostra de la industria, la tecnología y el trabajo. Por ejemplo, de ahí saldrán algunos de los derechos fundamentales de los trabajadores que posteriormente recogerían las leyes laborales europeas. Estamos en Roma. Las fiestas conmemorativas suponen la urbanización de nuevas áreas, como el área dei Prati, que, como indica su nombre, hasta ese momento habían sido campos de cultivo. Además, había una fuerte voluntad política liderada por su alcalde, Ernesto Nazan, que se ocupa, además de esa reestructuración de la ciudad, ocupándose que servicios como el agua, la iluminación o el transporte puedan ser más amplios y generar el bienestar de los ciudadanos. Los trabajos que debieron acometerse por la ciudad, como lo demuestran estas fotografías espléndidas del libro que tienen ustedes referenciado, resultan muy gráficas para entender la dimensión de la que estamos hablando. Tienen a la izquierda la construcción de estos grandes edificios que serán sedes nacionales en las diferentes propuestas expositivas. A la derecha se ve difuminada al fondo la fisonomía del Castel Sant'Angelo, e incluso en la prensa aparece mucho, que debía ser muy popular, una birrería húngara, que debía ser maravillosa. Se construyen los pabellones, se prepara la gran nave romana construida en Piazza d'Armi, en ese largo lago artificial, y de la que se hacen eco, como ven en pantalla, pues desde varias revistas ilustradas hasta la prensa, ¿no? Se trata de una gran nave de 100 metros, donde en su cubierta, como pueden ver en la parte superior, se levanta un gran templo. En su interior, en 3 plantas, se recogían desde restaurantes hasta una pista de patinaje. Esta nave reconstruía una de las famosas naves del lago Nemi, realizadas por el emperador Calígula, como ustedes saben, y que fue hundida por una decisión del Senado cuando el emperador fue asesinado. Pero lo que nos resulta importante destacar es ese grandioso escenario que sirve para ilustrar ese aspecto fundamental del ocio, pero en un contenedor que reproduce un gran objeto arqueológico.
Pero vayamos a la sede, esas enormes termas de Diocleciano, que serán la sede de la exposición de arqueología y que seguramente también muchos de ustedes habrán visitado en alguna ocasión. Hemos de decir que hay una importante inversión pública en la que participan tanto el Ministerio como el Ayuntamiento o el propio Comité Ejecutivo para las fiestas conmemorativas. Es un espacio, imaginen, que solo en 3 años se recupera para acoger a las piezas que desde diferentes países iban a llegar a Roma. Aquí pueden ver, pues, desde una vista general en la parte superior hasta en el centro, pues, espacios donde había un hospicio para los niños ciegos, una trattoria, un albergo y demás. Me interesa, efectivamente, me interesa destacar la parte de la derecha, que es la sala de Hispania, que en las próximas imágenes veremos ya con al estite, con las piezas ya colocadas, y una foto, aunque desde diferentes perspectivas, de lo que fue esa sala Hispania, porque era Hispania, a día de hoy, ¿no? Bien, aquí lo que hemos hecho es reconstruir un poco la sala a la izquierda. Tienen ya esa sala de Hispania con las piezas. Era una sala contigua a la de la Galia que tienen al lado, y simplemente, pues, por ubicarnos un poco. Elementos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, ven en el centro de la sala la silueta de la Dama del Cerro de los Santos, que preside a modo de punto cero, rodeada de todas las piezas romanas y de las fotografías, que ya ven que hay 2 líneas en la parte superior de mayor tamaño y en la parte inferior son fotografías de menor tamaño, que luego veremos. Otro elemento fundamental, como decía al principio cuando me he referido a Josep Pijoan, es el elemento intermediario que este secretario de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, ese papel intermediario que hará a lo largo del desarrollo de ese proceso del envío a Roma de los vaciados. Les pongo estas imágenes que representan la entrada a la primera sede en la iglesia catalana de Montserrat en Roma, porque nos encontramos, a raíz de la Real Orden del 3 de junio de 1910, se crea esta escuela española. Cuando comienzan los preparativos para la exposición arqueológica, la Escuela Española lleva apenas unos meses funcionando, y precisamente esta exposición de 1911 será la primera actividad internacional en la que se va a implicar la escuela y, por supuesto, como les decía, Josep Pijoan. Pero el envío de estos vaciados abarataba costes de traslado y de seguros, y además había unas escuelas de formadores con muy buen estilo. Por ejemplo, eran famosas las italianas, y de hecho la mayoría de los vaciados que se envían a Roma procedentes de nuestro país serán vaciados por Lucas Bartolozzi, y el formador que, como les digo, firma la mayoría de estos vaciados con una calidad extraordinaria que hemos podido comprobar en los objetos que hemos encontrado en el Museo de la Civiltà Romana. Les pongo a la derecha una factura. No corresponde, creemos, a estas piezas que hace en ese momento, pero más o menos son de ese tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, para que simplemente un dato interesante, aunque pueda parecer anecdótico, 3 cabezas ibéricas, vaciarlas, rondaban las 11 pesetas. Un dato, simplemente. Puede parecer hoy día que estos vaciados es algo
bueno, que fue del siglo XIX o como en este caso de 1911 y demás, pero que no era algo habitual. Sin embargo, los vaciados recogen una tradición que ya ha sido evidenciada en otras épocas. Debemos recordar, y simplemente como motivo de recuerdo traigo estas imágenes, cuando Felipe IV encarga a Velázquez que traiga de Roma algunos de los vaciados que se encuentran desde la Academia de Bellas Artes de San Fernando al Museo del Prado o el Palacio Real, como se analiza en esta obra que hace algunos años editó José María Luzón. Pero es más, para que vean la importancia de estos vaciados realizados, solo habría que detenerse en la importancia del Museo de Reproducciones Artísticas que ocupó como primera sede la Casa del Buen Retiro, ocupando esos salones maravillosos como el que tienen en pantalla, con ese techo pintado por Luca Giordano. Con la inauguración, teniendo a Cánovas del Castillo como protector, la inauguración de este Museo de Reproducciones Artísticas ponía a Madrid y a nuestro país en la estela de otros grandes museos europeos como el de Austria, el de Viena, el de Berlín o demás. Este museo aquí en Madrid pervivió hasta la década de los años 80 del siglo pasado. Por tanto, Roma envía las misivas a Madrid y a Barcelona para que se vacíen algunas esculturas y demás. Roma paga. En esas misivas se decía que todos los gastos ocasionados para vaciar esas esculturas, los gastos de fotografías y demás, Roma pagaba. Pagaba porque esos vaciados y todo ese material se dejaba en la capital italiana. ¿Por qué? Porque se pretendía desde estos principios del siglo XX, y yo creo que ya hubo en la segunda mitad del XIX alguna intención, sí, montar el gran museo de la civilización romana. Como los originales obviamente no se podían tener, pues lo que se pensó es que de todas estas exposiciones internacionales que se realizaban en la ciudad, pagaban los gastos, se quedaban con los vaciados y montaban este gran museo en la capital de Italia. Hubo varias sedes y demás, no vamos a entrar en ello, hasta que el 21 de abril de 1955 se inaugura el Museo de la Civiltà Romana, un museo que por obras de rehabilitación y demás se cerró en el 2014 y que esperamos que pronto vuelva a abrirse para su visita. Este espacio, por tanto, este Museo de la Civiltà, del que tienen ahí la sala dedicada a Le Province, lo tienen en Comera, y simplemente a la izquierda tienen esa maqueta de la Roma imperial, que yo creo que todos recordamos estos pósters, esta publicidad con esta reconstrucción maravillosa de la Roma imperial, y efectivamente aquí en este museo está el original de esa maqueta del que se sacaron luego todas aquellas fotografías. ¿Qué lleva nuestro país? El papel de España fue fundamental en este evento, así fue reconocido por las diferentes escuelas y centros de investigación y especialistas que pudieron contemplar pues esta sala Hispania en las termas de Diocleciano. Lo que se hizo fue que se dividieron las antiguas provincias romanas entre Madrid y Barcelona. La Junta para Ampliación de Estudios se quedaba, grosso modo, con el trabajo, la selección de la provincia bética y la lusitania, y ahí entraban José Ramón Mélida, acuérdense de los tres protagonistas que decíamos anteriormente, José Ramón Mélida y Gómez Moreno, y la provincia tarraconense, de la que hacía la selección el Institut d'Estudis Catalans,
por supuesto, con Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y la zona aragonesa. Esta imagen ya la hemos visto como 2 o 3 veces, pero es la única imagen de la Sala Hispania que tenemos y hemos tenido para poder trabajar visualmente en dónde estaban colocadas las piezas y las fotografías. Esta selección, como luego veremos, la parte de vaciados y de material que salió de este museo, he preferido centrarme, por ejemplo, en la imagen que tienen, en lo que aporta Augusta Emérita. Y Augusta Emérita, después del Museo Arqueológico Nacional, es la que más vaciados de objetos aporta. Ahí pueden identificar el disco de Teodosio en la parte superior, los togados, la libia o cere, según investigadores que la estudian, en la parte izquierda de la imagen. En la parte inferior tienen una fotografía que también hemos identificado del puente cacereño de Alcántara y algunos relieves funerarios. Por ejemplo, ustedes podrán decir, ¿cómo saben ustedes que el disco de Teodosio está ahí si no se ve? Pero claro, hay unas descripciones en el catálogo que se publica de la muestra arqueológica de 1911 y hay luego valoraciones como la de Arthur Strong, una investigadora británica que hace una especie de artículo sobre la muestra de arqueología y le dedica mucho espacio a hablar de esta Sala Hispania y de las cosas que le han llamado la atención. Y todos estos elementos de análisis son los que nos han servido para reconstruir no solo la identificación de las piezas que van, sino, como en este caso ya les digo, que es la única fotografía que hemos podido conseguir de la Sala Hispania, como dónde estaban posicionadas estas esculturas. De la zona bética hay que destacar obviamente las piezas de Itálica, como ese Hermes maravilloso que se lleva, o el Ganímedes de Granada, que ahí tienen ustedes el original y el vaciado. Habría que destacar, y lo destaco porque es el único documento original que va a la exposición de 1911 procedente de España, son 24 láminas procedentes de Carmona, y que Jorge Bonsor, a través de Gómez Moreno, presta los originales a la organización italiana para que se exhiban en unas vitrinas. Esto, como les digo, son los únicos originales que se exhiben. Incluso en 1912, Josep Pijoan escribe una carta, en 1912 es cuando se cierra esta exposición de manera definitiva en Roma, y escribe una carta, creo que es a José Castillejo, si no recuerdo mal, en la que le dice a Bonsor y le dice: no se preocupe porque los dibujos están un poquito amarillos, pero están bien todavía, se han conservado después de un año expuestos en estas vitrinas. Sabemos que a duras penas llega el envío de Madrid para el día 8 de abril de 1911, que es cuando se inaugura la exposición, porque sabemos también que están vaciando las esculturas que se llevan, por ejemplo, del área de la Bética, las están vaciando en Sevilla en el mes de febrero de 1911, es decir, apenas les quedaba tiempo, pero llegaron a tiempo para la fecha de inauguración. Sin embargo, lo que no llegó a tiempo fue la información del Institut d'Estudis Catalans, que sabemos por los documentos de archivo que hemos trabajado, sobre todo procedentes del archivo del IEC, del Institut d'Estudis Catalans en Barcelona, que el envío de catalán llegará en el mes de mayo, más de un mes y medio después de la inauguración. A ver, los catalanes hicieron una primera selección de piezas, las hizo Josep Puig y Cadafal, en las que había vaciados, había maquetas, había fotografías. Al final no pudo ser, hubo un problema económico y solo se llevaron
lo sabemos por las actas del IEC, 43 ampliaciones de gran tamaño, que son esas dos filas de la parte superior de la pared que tienen ustedes. Con mucha paciencia, con los clichés del Archiu Mas, que Adolfo Mas había sacado para hacer esas ampliaciones fotográficas, hemos podido identificar todas las fotografías que ustedes tienen coloreadas en este color malva. Las que están en color blanco son 4 que imposible reconocerlas. Entonces, bueno, pues aquí tienen ejemplos como la famosa escultura de Pomona, la Torre de los Escipiones, el Arco de Bará y demás. Es decir, en esta fotografía solo hemos podido diferenciar estas. Ya ven ustedes que está cortada, es decir, hay como media pared solo, con lo cual hemos podido identificar, en mi modesta opinión, un buen número de fotografías. Sabemos que en Cataluña se hace una edición de postales con el envío que Cataluña va a enviar a Roma y que incluso se dan diversas conferencias para informar de este envío que se va a hacer a Roma. Incluso en La Vanguardia, en el periódico, se hacen eco de todas estas actividades, pero no hemos podido localizar ese conjunto de postales que nos hubiesen dado en conjunto todo lo que se había enviado desde Cataluña. Como les decía, no pudieron hacer los vaciados y demás, y hay incluso una carta de Rafael Altamira que le escribe al presidente del Institut d'Estudis Catalans, en el que le dice que sí, que había un determinado dinero, en concreto 1.500 pesetas, que en teoría iban a ir para esa muestra de arqueología, pero que al final se ha destinado y les debía parecer como más eficaz destinarlo a la exposición de Bellas Artes, donde estaban obviamente los Sorolla, los Madrazo, Benlliure y demás. Aquí lo que tenemos es, como les decía, desde la parte catalana no solo se envían fotografías del área catalana como las que hemos visto de Tarragona o estas de Ampurias que tienen ustedes a la izquierda de la imagen, estas en blanco y negro. No las hemos podido hacer más grandes porque es que la foto no da, pero recoge las excavaciones de Ampurias que desde 1908 habían comenzado y cuyo no sabemos muy bien el número, pensamos entre 9 y 12 fotografías de Ampurias se llevan a esta exposición. En la parte de la derecha tienen fotografías que sabemos por las facturas del pago de los clichés Adolfo Mas, de piezas de fotografías que se llevan a Roma. Y están en la parte inferior, tienen esas 3 famosas esculturas de Mazarrón, la Pudicitia de Cartagena, tienen el maravilloso Augusto de Polentia y este sarcófago de Osca, que se conoce como el sarcófago de Ramiro el Monje, aunque es un sarcófago romano, pero que ahora mismo está en una iglesia románica. Encontramos también buscando que estaba vinculado a una novela arqueológica de corte medieval que habían realizado sobre el posible personaje medieval enterrado en este sarcófago romano. Como les decía, ese dinero que no llegó a Cataluña se destinó a la exposición, a la mostra de Belle Arti, que también en el libro recogemos un trabajo magnífico sobre la aportación española y los artistas, escultores, pintores que fueron a esta exposición de Bellas Artes. En la parte superior tienen el momento de la construcción del edificio,
varios documentos consultados en la Diputación de Valencia, el cartel conmemorativo del Congreso que se hace con motivo de esta exposición, y la tésera, creo que reconocida, ¿no?, por el profesor Luzón, de María Vallejo de Nogué, esposa del pintor Nogué. Pero para acabar este repaso de estos procesos que se dieron para llevar los materiales a Roma, tenemos que detenernos en este repaso de piezas arqueológicas rápidas con la singularidad que aporta España a esta exposición, y es, como decíamos, pues la presencia de la Dama del Cerro de los Santos, de una pieza ibérica, la presencia de 4 cabezas masculinas ibéricas, la presencia de la bicha de Balazote, la presencia de los toros de Costitx, todo esto en un contexto que debía ser de arqueología romana. Solo de ese listado que en una de las primeras imágenes les decía, estos son los países que han participado, solo Grecia, por razones obvias, o sea, Grecia llevó obviamente piezas que no eran romanas. Y nosotros, España, fue el segundo país que no se atuvo a enviar solamente piezas romanas, sino que realizó un discurso histórico expositivo diciendo, bueno, están los romanos y demás, pero en el centro colocamos a la Dama del Cerro de los Santos y todas esas piezas ibéricas prerromanas. Pero, ¿qué pasa con la Dama de Elche? Porque, efectivamente, la Dama del Cerro de los Santos sabemos perfectamente que estaba en el centro de la sala, pero hemos encontrado el vaciado de la Dama de Elche. ¿De dónde sale esta Dama de Elche? De nuevo, Josep Pijoan, que lo escribía todo, hay una carta en la que le escribe a Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal fue el primer director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Lo que pasa es que no estuvo en Roma. Quien estuvo a partir de su creación en 1910 fue Josep Pijoan. Entonces, Josep Pijoan cada cierto tiempo informaba al director Menéndez Pidal, que estaba en Madrid, y gracias a esas cartas, a esa correspondencia, sabemos que le comunica que el vaciado de la Dama de Elche, coloreado, que le impresionó mucho a Josep Pijoan. De hecho, la imagen que tiene a la derecha está cogida de su obra de 1914, de la Historia del Arte, publicada por Salvat, y precisamente ahora se entiende que hubiese colocado esa Dama de Elche coloreada, porque este vaciado presidía la entrada de la primera sede de la Escuela Española en la iglesia de Montserrat. Hemos encontrado, visualmente estuvimos viendo, hay restos de color, parece. El problema no estuvo en la exposición de 1911 por una cuestión, creo que de sentido común. La pieza estaba en ese momento en el Museo del Louvre, desde 1897, cuando aparece, se lleva al Museo del Louvre. Es una parte del patrimonio perdido para nuestro país y, efectivamente, pues mejor la Dama del Cerro de los Santos, obviamente, que la Dama de Elche. Por tanto, si este vaciado estaba en la escuela, la siguiente pregunta sería ¿cómo habría llegado al Museo de la Civiltà Romana, donde lo hemos encontrado? Puede ser que a raíz de la Primera Guerra Mundial, que se desmantela la primera escuela de Roma, este vaciado pues pasase a engrosar con los demás vaciados españoles, pues en la sede que en aquel momento estuviera. Pero sabemos también por Pijoan, de nuevo, que se acabó muy bien esta exposición, es decir, que gustó mucho estos envíos que había hecho España, y que algunos de ellos
como las esculturas de Mérida eran prácticamente inéditas porque hacía poco tiempo que habían sido exhumadas por la excavación. Algunos de estos vaciados, si pasamos a la Mostra Augustea de la Romanità de 1937, algunos de los vaciados que se habían exhibido en 1911, que imagino que luego veremos, como las 11 tablas de bronce que se llevan de aquí desde el Museo Arqueológico Nacional, como la Lex Alpensana de Málaga o la lámina de Río Tinto, etcétera, etcétera, se exhibieron también en la exposición Augustea que celebraba el bimilenario del nacimiento del emperador Augusto. Seguramente porque dentro de esa filosofía civilizadora que Mussolini pensaba para el mundo romano, evidentemente las leyes, el derecho romano era uno de los elementos fundamentales que el Imperio Romano había ayudado a difundir. Ahí tienen una carta que luego yo creo que veremos también con la presentación del Museo Arqueológico Nacional. A la derecha tienen la localización de esa mostra en el Palazzo delle Esposizioni, que luego veremos. Otras veces se solicitan los vaciados, nuevos vaciados, para que se lleven a esta mostra, como ocurrió con estas esculturas de Livia y Tiberio que pudimos fotografiar también, que estaban en exposición antes del cierre de este Museo de la Civiltà Romana. Y quizá uno de los elementos más importantes de esta exposición de 1937 que lleva España sea el tema de las maquetas. Unas maquetas maravillosas como esta del Puente de Alcántara, que una foto que cuando estuvo expuesta hace un par de años en los mercados de Trajano con motivo de la exposición dedicada a ese emperador, o la maqueta del Arco de Bara, que estaba expuesta también en el Museo de la Civiltà Romana. Pero el otro punto importante, creo, en esta exposición es que había ya inaugurada una mostra de la Revoluzione, cuyos contenidos ensalzaban las virtudes y los valores del fascismo. Y lo que se hace es que cuando se inaugura la exposición sobre Augusto, Mussolini reinaugura otra vez esta exposición de las revoluciones, de manera que traza un hilo sutil entre esas dos exposiciones. Augusto era el condottiero del Imperio Romano y él se hace a sí mismo como la guía de ese pueblo italiano. Esto lo recoge muy bien la prensa, como pueden ver en esta imagen que les he puesto. La mitad es Augusto y la mitad son le Camicenere. Y un elemento que incide en este interés de visibilizar estos principios fascistas es que la fachada de este Palazzo delle Esposizioni les debía parecer demasiado neoclásica, y entonces lo que hacen, como vemos en la imagen de la prensa, es que tapan esa fachada para que todo siguiese los principios de ese partido fascista. Simplemente, ya para acabar, algunas de las imágenes del interior de esta, que debió ser fabulosa en cuanto a número de piezas y países que acuden a ella. La visita de Hitler con Mussolini. Y aquí, bueno, simplemente recoger esta grande afluencia de visitatori que recoge la prensa para hablar, aunque no habla de número, pero sí, bueno, pues es un titular que decía mucho en ese momento de que estaban siendo citas importantes, ¿no? Como balance, simplemente decirles que obviamente están reflejadas las ciudades romanas, algunas de ellas que, como hemos visto, Mérida, Tarragona, Cartagena y demás.
a las piezas ibéricas, los toros de Costitx y demás, se llevan, porque les interesan mucho, los planos de Numancia de las excavaciones realizadas en los campamentos por Schulten, y todo este material con esta nota que tienen ahí de los epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez Moreno, si comprobamos las cifras que vienen aquí con lo que hemos logrado recabar con todos estos instrumentos metodológicos que al principio les hablaba, creo que habremos llegado a un 80-85% de la reconstrucción de esta exposición de lo que sería su totalidad, ¿no? En este breve espacio de tiempo, estos vaciados de yeso, maquetas, fotografías, se convierten en protagonistas de la historia de nuevo. Ambas exhibiciones, la del 11 y la del 37, tienden a través del discurso de la antigüedad romana, cada una desde su contexto político particular, un puente hacia el pasado, confirmando la presencia de unos orígenes identitarios y comunes en el entorno, sobre todo de los países europeos que confluyen en Roma. Estas páginas, las de nuestro libro, están repletas de microhistorias que consiguen atisbar una estructura general, que manifiestan el interés que suscitaron y la importancia que tuvieron para la difusión y el debate científico de la arqueología. No olvidemos, además, que estas exposiciones iban acompañadas de congresos internacionales relacionados con las temáticas que se presentaban en esas exposiciones, obviamente. Este rápido recorrido por una historia que es compleja, espero que les haya transmitido, por lo menos suscitado o interiorizado un poco, el valor que pensamos que poseen estos eventos internacionales y la importancia que revelan para la formación de la identidad europea. Recuperar su memoria y su valor histórico es lo que hemos pretendido. El segundo punto que nos resulta interesante y que tendremos que desarrollar, pero que lo traigo aquí como reflexión sobre estos escenarios, es la propuesta de que se comiencen a tratar como antecedentes históricos de esos modernos y contemporáneos actuales procesos de comunicación visual de la cultura. Estos eventos, en mi modesta opinión, forman parte, son precedentes de esa manera contemporánea que tenemos de entender la cultura en la actualidad vinculada al ocio y al disfrute. Es decir, para mí estarían muy cerca de ser precedentes de ese desarrollo del actual turismo cultural. Para acabar ya, solo me queda, no he citado a ninguno de los autores porque, como bien decía María Ángeles al comienzo, son casi 30, y mi manera de agradecer a todos ellos el haber perseguido esta aventura conmigo, pues es mostrando su participación en este libro. Quiero agradecer a la Junta de Extremadura el proyecto concedido del I+D regional y el apoyo a este proyecto. Quiero agradecer a la imprenta Rejas, a su equipo, a la editorial Lerma Dibre Schneider. Agradezco a las 3 personas que me acompañan porque son colaboradoras de este libro, participantes, de hecho, de este libro. Y como estamos en el Museo Arqueológico Nacional, quiero agradecer también a Aurora Ladero, responsable del Departamento de Archivos, por la disponibilidad que nos mostró en todo momento. Y no me olvido de los colegas del IAM, Carlos Morán y Reyes de Soto, por su apoyo incondicional a este proyecto y su trabajo en esta publicación. Muchísimas gracias.